del 2020. Les doy la bienvenida a nuestro quinto encuentro Zoom. Gracias por su interés, gracias por la participación en la propuesta que he presentado para el día de hoy. Le puse el nombre de conciencia y espiritualidad. Vamos a estar girando alrededor de esas dos palabras que pueden ser un tanto polémicas. Cada persona, cada individuo tiene una capacidad de percepción, una interpretación de esa percepción, y cuando escuchamos la palabra conciencia y la palabra espiritualidad, es muy probable que nuestro intérprete haga asociaciones, haga enlaces con respecto a estas dos palabras. Y por eso quiero trazar unas bases desde qué ángulo voy a dirigir, voy a presentar la propuesta del día de hoy. Durante todos los encuentros hay una base que, si lo veo desde ese marco de acompañamiento uno a uno a personas que tienen desafíos emocionales o que tienen desafíos de relación, o que simplemente tienen algún tipo de conflictivo en algún contexto de su vida y desean un acompañamiento para poder reconocer cuál es su punto ciego, cuál es su aporte al conflicto, cuál es ese aprendizaje o toma de conciencia que puede tener en ese escenario. La base desde la cual acompaño es de un entendimiento, de una comprensión de cómo funciona la estructura del espacio-tiempo. Porque los individuos vivimos en un espacio-cuerpo durante un tiempo que cuando nacemos tenemos una concepción lineal del tiempo. Yo voy a decir que venimos configurados, venimos seteados con una noción de un tiempo que transcurre en línea. Yo puedo tener la percepción de que mi origen está en el pasado, que he venido vivenciando una serie de experiencias a lo largo del tiempo y que camino hacia un futuro más o menos incierto, y con esa noción lineal, cuando hablamos de lineal se va a remitir al tiempo, con esa noción lineal yo hago una construcción de relaciones, una construcción de la interpretación que tengo con respecto a las cosas, y esa noción va a ser totalmente incidente en mi realidad. Así es que estos desarrollos que he venido presentando están totalmente asociados a la mecánica del espacio, a la mecánica del tiempo, una mecánica que está administrada desde, lo he llamado a ese administrador, desde una lógica, que si lo veo apoyado en el cuerpo, una lógica biológica. Si veo esa noción desde la perspectiva del tiempo, desde la conciencia del tiempo, con una administración cronológica. Cuando hablo de esa administración en cuanto a espacio, cuerpo, la administración cronológica, cuando yo hablo con respecto a esta línea, voy a tener una gestión, una administración cronológica. Si lo veo desde una perspectiva sistémica, ya en una de las conferencias anteriores, el experto me dijo un sistema solar planetario que nos coloca desde esa posición relativa a
En, en esta experiencia, cuando incorporamos un tercer elemento, que es el cochero, esa mentalidad dentro del humano tiene determinados criterios que son alimentados en la línea de tiempo. Yo voy tomando criterios dentro de ese núcleo de crecimiento, en mi familia, en la escuela, en ese núcleo social al cual pertenezco. Voy alimentando mi cochero de información cultural, información aprendida a través de libros, de vivencias, teorías, filosofías, todo lo que va dándome unos conjuntos de pensamientos, creencias, mandatos. Ese contenido neurológico, ese contenido que va dando razón y argumento a mi experiencia de vida, va con las emociones y el coche a generar una experiencia. Pero el que todo eso se esté produciendo de forma concatenada no significa que un cuarto elemento más sutil que esa mentalidad, más sutil que las emociones, más sutil que ese cuerpo físico y biológico, es a lo que denomino el pasajero del carruaje. El pasajero del carruaje, cuando participa de la experiencia, puede decidir un norte, puede decidir una finalidad, puede decidir si se detiene, para dónde va, si cambia de dirección. El pasajero de este sistema carruaje decide cuál es su interés de viaje, el hacia dónde. Esa decisión de norte la coloca el pasajero. El cochero va a argumentar, va a acompañar con los criterios para dar ese rumbo o no. Pero esos cuatro elementos que vamos a decir que son los elementos que yo tengo conscientes, en mi experiencia de vida, van a ser genéricos. Genéricos son un estándar. Cuando digo genérico, es una configuración igual a todo el género humano. La palabra género y genérico están asociadas justamente en esa arquitectura, en esa estructura que comparte el humano de toda la especie y de toda la civilización. Y aquí vamos a diferenciar lo que es especie de civilización. Cuando tenemos esos elementos concretos, vamos a decir que la ciencia se encarga de dar los lineamientos que el cochero toma y la ciencia me dice que mi temperatura corporal debería ser tal. Y la ciencia me dice que cuando pasa esto en mi cuerpo significa que. Si hay un virus significa que hay una amenaza y el sistema de defensas tiene que salir a reaccionar. Es decir, que todo este sistema concreto, el cual es genérico a la especie, es genérica también a la civilización, está configurada bajo una lógica, es decir, que se administra bajo unos criterios que en espacio tendrían que ser biológicos, en tiempo cronológicos y a nivel sistémico astrológico. Esa noción, esa forma de interpretar, cuando la ciencia se apoya solo en elementos concretos, pierde de vista lo que está previo a lo concreto. ¿Y qué está previo a lo concreto? Lo abstracto. Cuando hablamos de abstracto, dejamos de hablar de ciencia y empezamos a hablar de conciencia. La ciencia sería un efecto, sería una postproducción de una previa que es la conciencia. La conciencia es abstracta, la ciencia es concreta. Como humanos es verdad que nuestra atención está puesta en lo concreto, porque así he sido configurado. ¿Fue mi decisión configurarme así? No. Porque cada humano
de la especie ha sido configurada de la misma forma. Sobre esa configuración de la especie, el cochero ha ido tomando criterios que le ha aportado la ciencia y ha dado un sostén a esa forma de percibir. Pero el que esté percibiéndolo así desde la mirada concreta de la ciencia no significa que esa verdad sea un hecho. Y aquí diferenciamos verdad de una palabra que les dije desde el encuentro número 1. El gran conflicto global al que estamos siendo invitados a participar es el de asumir la realidad. El conflicto cotidiano que tenemos a través de todos los medios de comunicación tienen que ver precisamente con que se nos oculta la información, que se nos la deja en punto ciego. Y como estamos desconectados de esa construcción de la realidad y no la podemos leer, no sabemos que es uno de los más grandes indicadores, porque esa realidad nos está mostrando que hay un punto ciego que no podemos gestionar y por eso no lo podemos ver. Es decir, que a través de detalles cotidianos yo puedo hacer una lectura cuando dejo de apoyarme en los elementos concretos. Me están diciendo acá en el chat si puedo repetir el significado de ciencia. Mira, Gaby, más que darte un significado de ciencia, estoy dándote la estructura, en qué se estructura la ciencia para emitir todos sus criterios. Y por supuesto que no estoy desvalidando los criterios de la ciencia, estoy viendo la perspectiva incompleta que la ciencia provee. Porque la ciencia, al enfocarse en lo concreto, pierde de vista la abstracción que configura lo concreto. Lo abstracto configura lo concreto. La conciencia configura todo lo que después la ciencia va a analizar, va a estudiar y va a intentar comprender. De hecho, esa es ese es el gran punto de quiebre que existe en esa física molecular y en esa física subatómica que están totalmente opuestas la una de la otra. Y en realidad no es que está una mejor que la otra, ambas se complementan, pero se requiere de un conector que pueda comprender que la lógica que opera en lo concreto es totalmente opuesta a lo que la ciencia menciona. Y esa lógica que es administración es una lógica inversa, porque la conciencia tiene una operativa no lineal. ¿Se acuerdan que les decía? Estoy configurado de nacimiento de forma lineal. Tengo una noción de que mi origen está en el pasado y con ese origen que puede ser biológico, me veo en un cuerpo y mi cuerpo ha funcionado siempre así y yo aprendí a comportarme de este modo y como lo aprendí lo continúo replicando en el presente y por mucho que comprendo que este comportamiento no me funciona, lo sigo haciendo. Eso obedece a esa configuración lineal. Cuando la conciencia opera de forma no lineal. ¿Qué significaría no lineal? Y les voy a poner así les voy a hacer un recordatorio muy simple. Recuerdan que cuando estábamos en la escuela nos decían, el punto es la expresión más pequeña, es la expresión geométrica más pequeña, un punto. Y para que yo tenga una línea necesito 2 puntos. O sea que la previa a la línea, que es la conexión de 2 puntos, es un punto. Si estoy configurado de forma lineal y toda la ciencia, todo lo concreto opera de forma lineal, la conciencia, que opera en lógica inversa, opera con la lógica de un punto, que es no lineal. Denme un segundo, que hay alguien que no puede entrar con el identificador. Entonces, ¿qué les parece? Que esa conciencia, que es previa a la ciencia,
en lugar de operar en forma de línea, opera en forma de punto. Y es simple, imagínense que toman cualquier elemento, lo ponen a la luz, lo ponen bajo la influencia de un foco, y ese punto sería una proyección. Muchos puntos, me empezaría a configurar una línea. Y esto que aquí llamaba lineal y cronológico, este punto sería un instante. Un instante que recepta pasado, presente y futuro. Pero si yo solo tengo una noción de uno de los parámetros más significativos, porque lo que yo tengo para vivir es espacio, por un tiempo, eso es una experiencia de vida, un espacio para habitar durante un tiempo. Si yo solo tengo esa noción de concreción, mi vida lineal, mi vida concreta, es una vida que estaría como cerrada, encapsulada, sin capacidad de mutación y expansión, que sería algo así como un elástico que en determinado punto llega a su máxima elongación y solo puede pasar una cosa, se va a romper. Cuando llego al límite del elástico, ya no puede, ya no me alcanza para más. Y ese es parte del desafío que estamos viviendo. Haber llegado a la máxima elongación de esa forma de concebir el espacio nuestro cuerpo, el espacio, la tierra y el tiempo. Porque la tierra ha sido la receptora de todos los tiempos. Y cuando esa tierra ha requerido para hacer una renovación de un nuevo potencial, nos mandó a la casa, nos mandó a guardarnos. Y todos esos elementos de la naturaleza han cobrado vida, especies retornando a lugares, la claridad del agua, la claridad del cielo, ese nuevo potencial que está disponible para la especie, no encuentra a un humano civilizado listo para receptarlo. Y aquí viene la gran diferencia entre especie y civilización. Porque como comprenderán, si yo coloco en este carruaje a cualquier elemento del reino animal irracional, entre comillas, tiene un coche, tiene una pulsión que lo hace ir al ataque, que lo hace frenarse, tiene unos caballos que lo mueven. No tiene cochero, porque no está siendo educado con criterios, pero tiene un pasajero que habita ese vehículo. Lo que ha alimentado a la especie de datos que por una parte pueden ser muy enriquecedores, cómo manejo la tecnología, cómo llevo a Zoom, cómo hago el uso de esta aplicación, cómo preparo una cosa, cómo aprendo un idioma. Son potenciales administrados y gestionados por el cochero que va muy bien para esa función, para esa finalidad. Pero para hacer una evolución de la especie, el cochero se queda corto. Y vamos a empezar a comprender por qué ese cochero se queda corto, porque ese sistema de 4 elementos, al estar cerrado, no tiene un modo de renovar su información. Yo decía que esos 4 elementos concretos forman el consciente dentro de la arquitectura de un humano. Y el día de hoy les traje una presentación que la quiero colgar para que podamos visualizar de mejor modo y pueda de algún modo transmitir de forma más eficiente los conceptos que estoy compartiendo ahora. En esa gráfica, si ven ese triángulo, es vamos a llamarlo un sistema de referencias. Yo me voy a referenciar en esa gráfica, y esa gráfica la única intención que tiene es de poder hacer una representación que me permita asimilar, comprender de una forma más didáctica esa construcción de ese carruaje. Si lo observan ustedes en la parte basal de ese triángulo,
está un texto que dice coche, es el coche de ese carruaje, que es nuestra parte biológica. En ese segundo, en esa segunda franja, están los caballos, que son las emociones. La semana pasada tenía mis muñecas rusas. Yo veo solo un cuerpo, pero embebida están las emociones. Ese triángulo me va a graficar lo embebido. Y embebidas en esas emociones va a estar ese cochero, que sería la mentalidad de cualquiera de nosotros, de un humano. Ya sabemos que el diseño es genérico, que todo el género humano estaría representado en esa gráfica, todo el género humano estaría representado su arquitectura en esa gráfica, y en ese cuarto nivel está el pasajero, la identidad. Lo que va a ser diferente dentro de ese diseño genérico, lo que nos haría diferentes es que Marcela tiene unos datos en su mentalidad que van a gestionar sus emociones en su propia biología. Pero el genérico en esa cuarta franja tiene al pasajero. Si notan aquí a la izquierda de ese gráfico dice aspecto concreto. Cuando yo tengo asociada que la vida son estos aspectos concretos, todo lo que yo tengo configurado desde ese máximo pasado es información que me llega al presente y mi vida se va tratando de los mismos datos dando vueltas una y otra vez. Porque tengo una desconexión de todo esto que sería consciente, esa franja que va del 4 al 1, de lo que es mi inconsciente, que va a ir de ese 4 a ese 7. Esas 4 franjas, voy a estar jugando entre esta lámina y la siguiente. El humano vive en esa zona roja. Esa sería la zona de la ciencia. Esa sería la zona concreta de mi consciente, donde ese muñequito azul sería el humano genérico, cuya arquitectura la tiene seteada de forma lineal, asume que su pasado es su origen, o que su origen está en su pasado, en este punto, que bien podría ser el momento que me concibieron, el momento que yo nací, mi infancia, o si quieren acá colocar a sus ancestros, o si quieren colocar aquí al primer ciudadano que toca la tierra, que bien puede ser Adán, o el hombre que nace del mono, coloquen al que prefieran, la ciencia les va a dar una opción, la religión con sus doctrinas les va a dar la otra opción, pero en cualquiera de los dos casos, ese origen está en un pasado lineal. Cuando la conciencia, que es la previa de la ciencia, sería más esa zona que está en amarillo, la conciencia está, la espiritualidad estaría más en esa zona amarilla, donde la conciencia es ese punto desde el cual se despliega todo lo que existe. Ese origen, esa cualidad o aspecto esencial que está embebido en el humano. Ese aspecto es un instante, es un punto. Por supuesto que la sucesión de puntos forma una línea, pero yo siempre estoy conectada a mi instante de origen. Y cuando en encuentros anteriores he estado hablando de que en mi biología debo de conectar el consciente, la zona roja, con el inconsciente, la zona amarilla, y a través de ese enlace, hacer un enlace a esa esencia, a ese aspecto esencial que está en mí, ese instante que se abre en pasado, presente y futuro, tiene la respuesta a mi máximo desafío, que está en mi futuro. Pero yo no sé cómo entrar por el futuro, solo sé que me colapse el pasado cada vez que me hablan de esa forma, yo vuelvo a reaccionar del mismo modo como he reaccionado así desde el pasado. Es decir que el desafío para este humano es en su propia biología enlazar con su aspecto inconsciente, que es una abstracción, con ese aspecto fundante, con la esencia desde la cual se despliega la realidad.
Y cuando hace ese enlace a esa esencia en su propio vehículo biológico, hace una conexión espiritual, sin la más mínima interferencia del cochero. Porque si hablo con diferentes cocheros de diferentes carruajes, van a tener un conjunto de dogmas, van a tener un conjunto de libros o criterios que nacen de esta misma línea, que educan a esa especie y lo convierten en civilización. Y esa civilización con esos datos que el cochero carga, obtura, bloquea su enlace a su esencia. El enlace a la esencia no la hace el cochero. El enlace a la esencia no lo hace ni siquiera el pasajero. El pasajero solo asume hacer el enlace. Si ven hacia mano derecha, tienen ese asumir. Un día, hace 44 cuarentenas, asumí la decisión de enlazar a esa esencia. Un día, que si lo quieren, 44 multiplicado por 39, y vamos a tener exactamente cuántos días son. Hace 1716 días, decidí hacer ese enlace. ¿Qué es lo que hace esa decisión? Hace un proceso físico, porque esto es física. Un encuentro entre la física de lo concreto y la física subatómica. Que ese pasajero, esa identidad que asume hacer ese enlace, hace el empate entre ciencia y conciencia, pero no en algún lado, sino en este vehículo físico. Ese enlace es una conexión espiritual. Es la conexión al instante que las filosofías que el cochero puede tomar e interpretar orientales nos dicen siempre es ahora. Sí, definitivamente este punto siempre es ahora. Pero ¿por qué tengo yo desafío al vivir en el ahora? Porque estoy en un vehículo físico que maneja pasado, presente y futuro. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se vive en el ahora o se vive en el pasado, presente y futuro? Ambas. Porque el problema de Oriente es que niega la línea por querer siempre vivir en el ahora, y por eso no le termina de salir, porque es un esfuerzo vivir en el ahora. Es que tampoco tengo que vivir en el ahora. Tengo que vivir una experiencia lineal con noción de instante. Entonces ahí conecto lo lineal con lo no lineal. Y es gracioso, ¿no? Porque lo lineal con lo no lineal ya se me hace un símbolo que van a reconocer. Quizás, intuyo, que el gran mensaje de este símbolo era conecta lo lineal con lo no lineal para vivir tu espiritualidad. El encuentro de lo lineal con lo no lineal, ese encuentro en un humano es lo que enciende su propia espiritualidad. Pero no es un encuentro que hace el cochero, es un encuentro físico. La iluminación es un proceso físico, no es un proceso de encendido de velas, ni de repetición de mantras, ni de imaginación de colores, ni de nada que se le parezca. Es un proceso físico, de comprensión de la conexión entre la ciencia y la conciencia, de la comprensión del ser humano y los aspectos que le constituyen. Esos aspectos que en lo físico llegábamos a ese punto 4 donde me encuentro con el pasajero, la identidad, Marcela, Patricia, Gloria, que decide, que va a ser asumir ese puente, ser un puente de conexión entre su origen o esencia fundante y la experiencia que habita en su vehículo biológico.
¿Y qué hace una vez? Porque les hablaba en la propuesta de hablar 4 pasos de una activación dinámica, porque la conciencia es dinámica, la conciencia no es estática, la conciencia construye la realidad. La espiritualidad sería ese compromiso con la realidad. Ese compromiso con la realidad, porque la realidad se despliega de este punto original, de ese punto de esencia. Ese punto de esencia, recuerden que la semana, todos los encuentros anteriores estaba hablando de ese carruaje que nos habla de esos 4 primeros, esas 4 primeras franjas o renglones, y me enfoqué en el último encuentro en hablar del administrador, porque el administrador empieza la parte impersonal. La parte personal sería esas franjas de 4 hacia abajo donde está el muñequito humano genérico. La franja impersonal va hacia arriba. Esta parte es impersonal. Si se dan cuenta, cada humano está teniendo, al vernos todos conectados en el mismo desafío global, hay un elemento impersonal que nos está conectando a todos con una misma vivencia de cuarentena. Nos ha guardado a todos a hacernos nuevas preguntas. Esa conciencia impersonal que está administrada, esa franja 5, tiene que ver con la administración de toda la especie, de toda la civilización. En esta franja 5, la forma de administrar, cuando yo tengo una noción lineal, mi forma de ser administrado es justamente a partir de esa biología. Yo les decía que el administrador es lógica, y en un espacio la lógica es biológica, en el tiempo es cronológica y en el sistema es astrológica. Esta franja 5, que es la administración. Vámonos al máximo pasado y comprendamos cómo fue mi vida en el máximo pasado o cómo fue la vida del primer humano, no importa cómo se llame. ¿Cómo fue la vida de ese primer sujeto? O, si quieren, saquémosle al sujeto y pongamos una célula, un organismo celular, una célula orgánica. ¿Qué tiene que hacer esa célula una vez que aparece en el espacio-tiempo, una vez que aparece en el planeta? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Sobrevivir. Sobrevivir, 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 y para sobrevivir, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que tomar de afuera agua, aire, comida, va a tener que tomarlo de afuera. Observen esto, porque la forma de gestión en un cuerpo biológico es mirar hacia afuera y traer de afuera hacia acá. Traer, si soy una célula, sería absorber de afuera para nutrirme y crecer. La biología, el humano genérico, tiene asociado que primero lo que tiene que hacer es sobrevivir. En este instante, ¿cuál es el desafío? Tenemos que gestionar el desafío, tenemos que pasar vivos al siguiente instante y nos despertamos cada día vivos en el nuevo instante. Tomando el agua de por acá, el polvo de por allá, la hierba de no sé qué, y todo va muy bien. ¿Por qué queremos pasar vivos al siguiente instante? Esa es una configuración biológica. Y para pasar vivos al siguiente instante tengo que tomar de afuera algo que me permita ese paso al siguiente instante. La biología funciona en referencia externa y siempre busca llenar un faltante. En esa misma biología, cuando ya sobrevivo, me tengo que garantizar de que aquí no hayan amenazas, peligros. Y para que no hayan amenazas y peligros, tengo que protegerme. Entonces me pongo mascarilla. Porque ya que estoy viva, me protejo. Y la vida se va tratando de sobrevivir, de protegerme, y ahora tengo que hacer más fuerte mi sistema inmunológico.
porque está menos fuerte, hay que ser más fuerte, porque hay que resistir a la carga viral. Esta biología tiene que armarse de capacidades que, comparado con el desafío, esté fuerte. Comparación, competencia para valer, porque sobrevive el organismo más fuerte. El valor se construye por comparación y competencia. Y estoy viendo qué es lo que me falta para llenarme de afuera. Y es posible que en algún momento, aunque lo tenga todo, sienta un gran vacío y un sinsentido. ¿Y por qué razón? Porque esa primera celulita, cuando empezó a transitar su experiencia, salió a sobrevivir, 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 sin preguntarse para qué. Porque ninguna célula, ningún humano al nacer, yo empiezo a llorar, ¿sé para qué llegué? No. La finalidad, el propósito de la existencia en lo lineal es un punto ciego. Nadie sabe para qué. Por supuesto que el pasajero del carruaje se puede inventar un interés personal. Entonces a mí me va a interesar dar las charlas más orientadoras. Y ese es el sentido de mi vida. A otro le va a interesar hacer el pan más rico. Y ese va a ser el sentido de su vida. Y al otro hacer la ropa más bonita. Y ese es el sentido de su vida. Interés personal, lo que el pasajero define como norte y finalidad, no es la finalidad original, la finalidad esencial. Porque cuando yo tengo esa noción de origen en el pasado, mi vida se trata de estos 4 temas. Tengo que sobrevivir. Para pasar al siguiente instante, tengo que protegerme, tengo que valer, comparación, competencia, ser valioso, y tengo que llenarme el vacío. Tengo que encontrarme un sentido, hacer el pan más rico, para que esto tenga un para qué. Aunque un día me aburro de hacer el pan más rico y ahora necesito hacer otra cosa y cambiar, y cambiar, y cambiar. Y mi vida se va tratando de esa repetición, porque cuando no tengo una conexión a la esencia, la finalidad de todo el espacio-tiempo me queda en punto ciego. Y noten que la finalidad es posible solo cuando hay nada. Imagínense que tienen un terreno. Y en ese terreno, o una hoja en blanco, donde hay nada en esta hoja. En ese momento de hay nada, yo tengo que decidir, bueno, ¿y en esta hoja qué voy a hacer? ¿Voy a escribir una carta? ¿Voy a hacer un dibujo? ¿Voy a hacer un mapa? ¿O voy a hacer un avioncito? Cuando es el momento de inicio, el momento de arranque, el momento de origen, es el momento de definir el para qué. Y esa es una de las razones fundamentales de esta cuarentena. ¿Para qué va a ser mi vida de aquí en adelante? Porque si yo no defino un para qué, pasajero que no define norte, es un carruaje yendo en automático, para donde la vida lo lleve. Y la vida es un elemento al servicio de la realidad. Y si yo no participo con mi pasajero en mi carruaje, la realidad le da uso a mi carruaje como más le convenga. Si no estoy participando, la realidad le va a dar uso. Tal vez tome al pasajero, lo descargue, damos de baja al coche con caballos y cochero, y el pasajero pasa a ser un reservorio de la esencia. La realidad sabe qué hacer. La pregunta es si mi pasajero ha asumido su conexión entre consciente e inconsciente para que la conciencia participe de la experiencia. Porque cuando lo asumo, el proceso me lleva
a una asimilación. Hoy en consulta hablábamos sobre la gestión de las emociones con un consultante que en esta línea estamos educados para sacarme la emoción de encima. La ira es mala, sácatela. La tristeza no sirve, sácatela. La ansiedad no sirve, sácatela. La eliminamos. O mejor, todo va bien, la negamos. La niego, la elimino o lucho con ella. Piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo. El mundo es de los felices. Todos somos el cochero queriendo gestionar a los caballos. No asume la emoción. Y como no la asume, no la asimila. La emoción debe ser asimilada. Asimilada significa que el cuerpo es el que tiene la capacidad de procesar la emoción. No aquí, aquí. Cuando la asumo y la empiezo a asimilar, no es la experiencia más linda, puede ser muy desagradable, pero llega a una neutralización orgánica. Solo cuando esa neutralización orgánica que atraviesa por un proceso interno, yo voy a ir a ese desafiar el cochero. Porque el cochero tiene su forma civilizatoria de cómo hacer las cosas. Parte de la civilización que educa al cochero sobre el manejo de las emociones es parte de los desafíos que ahora tiene el humano. No sabe qué hacer con sus emociones. Y está haciendo todo por respirar, por negarla, cantándose algo, por... no la sabe asimilar. Y la realidad nos tiene ahora desafiados con las emociones. Puede ser abrumador no saber qué hacer con ellas. Ese proceso que me lleva de asumir esa conexión consciente e inconsciente, que me lleva a asimilar y a integrar, porque los polos se integran, esta experiencia concreta de cualquier humano genérico es una experiencia polarizada. Esa noción del bien y el mal. Ahora hay mucho chat de esa conspiranoia de que esto está orquestado por el uno, que está por el otro, que quiere ser el de acá el que ahora gobierne, que el de allá le puso al de acá, eso el uno es bueno y el otro es malo. Esa polaridad con la que gestiona el pasajero la realidad, lo que hace es una clasificación donde vivo un polo, soy buena o buenísima. Y como yo soy buena o buenísima, todo lo que me sobra, que es malo o malísimo, se queda en el reservorio, en la zona amarilla. Es una trastienda, lo lanzo allá. Todo lo que no me gusta, todo lo que no es aceptado, se va allá. Entonces yo soy buena, buenísima, en la trastienda se queda malo, malísimo, ¿y qué es lo que pasa? La realidad ahora nos desbordó todo lo malo, malísimo, no asumido, no asimilado y no integrado. Entonces, por supuesto que somos gestores de esa realidad, pero somos gestores desde un punto ciego porque ni siquiera comprendemos la mecánica de la realidad y pretendemos administrarla desde el cochero. Y el pasajero que quiere asumir esta conexión necesita una batería de criterios de cómo funciona la estructura del espacio-tiempo. Porque si ese cochero no sabe cómo hacerlo, que no sabe, porque lo que tiene es la civilización encima, y cree que haciendo lo que hace no impacta a la realidad, totalmente equivocado. Porque nuestra gestión de soy buena, buenísima, y dejo represado a malo, malísimo, se me desborda todo lo malo, malísimo en todos los contextos. Entonces todo lo que no quería vivir lo estoy viviendo. Todo lo que no había asumido, lo estoy asumiendo. Todo lo que no había integrado, lo estoy integrando. Y si conscientemente yo no lo hago, desconexión, el inconsciente
entra porque la realidad va a ser aprovechamiento. Ya que no lo puedo hacer como sujeto, la realidad va a ser aprovechamiento. Entonces, cuando hablamos, tengo algo en el chat que quiero ver. Déjenme un momento chequear el chat. Ok, no puedo chequear el chat porque tengo la presentación. Ok. En un momento, al finalizar, voy a ver todas las preguntas para seguir ahí. Entonces, esta forma de administrar, que cuando está siendo vivida desde el muñequito genérico, con esa noción de que mi origen está en el pasado, opero con una referencia externa, porque afuera está todo lo que yo necesito. Entonces, inclusive, asume que su origen está en un pedestal inalcanzable. Y su origen está adentro, no está afuera. Que esté adentro no significa que cada uno tiene un origen distinto. Es el mismo origen conectándonos a todos. Por eso la conciencia impersonal une. Esa conciencia impersonal, como opera de forma no lineal, que es inversa a la lineal, en lugar de ser en referencia externa, es en autorreferencia. Pero aquí la palabra auto no es auto desde el cochero, ni auto desde lo que Marcela dice. Es auto desde esta esencia fundante. El auto no es mi criterio, ni mi forma particular de verlo, ni mi lógica de las cosas, ni desde la energía, que este es otro tema, el tema de la energía, sino desde el aspecto esencial, que si esto es existencia, desde aquí entra la zona de la existencia, ese punto 7, ese punto original, desde donde se despliega todo lo que existe, es no existencia. Y cuando digo no existencia, hablo de nada. Pero no la nada que tu cochero cree que es nada. Tu cochero tiene una noción de nada. Tu cochero tiene una idea de nada. Tiene una sensación de nada. Bueno, eso no es. Imagínate por un momento que acá pongo mi criterio de nada. Lo coloco aquí. Entra aquí mi criterio de nada, mi comprensión de nada, la sensación que me despierta hacer nada, todo lo coloco aquí. Y ahora, ¡pum!, lo dejo acá. Nada es nada. Nada significa nada. Ese origen, cuando es enlazado en la noche, porque el inconsciente se gestiona en la noche, el consciente se encarga en el día, es lo que activa una espiritualidad sin dogma, una espiritualidad sin ritual, una espiritualidad no asociada a elementos concretos, porque eso no es espiritual. La espiritualidad es una abstracción. Por eso cuando ahora el desafío, no me puedo apoyar ni en una pastilla, ni en un médico, ni en una mascarilla, ni en nada concreto, entonces estamos viendo a qué es que hay que orarle, rezarle, meditarle, cantarle, darle. Porque me trasciende. Claro, al pasajero todo lo que le trascienda va a ser espiritual. Pero si gestiona su espiritualidad desde su cochero concreto, consciente, particular, no hay conexión espiritual. Y si ese origen es no existencia, no habla, no escucha, no siente. Porque para escuchar, para hablar, para sentir, necesito un vehículo de experiencias concreto. Y el origen es hiperabstracto.
no tiene un cuerpo de experiencias para que yo le hable. Y mi origen en un máximo pasado, cuando yo para sobrevivir y pasar al siguiente instante, el componente básico de la existencia es la necesidad. Porque yo necesito agua y está afuera, yo necesito aire y está afuera. Existir igual necesitar. Y como necesito, esa noción de llenarme con lo que me falta, tiene que venir de afuera. Y si no viene a llenarse de afuera, entonces voy a culpar, voy a proyectar. Culpo y proyecto. Por eso, claro, si las cosas nos están saliendo mal, es culpa de alguien. Esa es la lógica de la linealidad, de lo concreto. Nada espiritual. Espiritual es la lógica inversa, la lógica del instante. Por eso no culpa y proyecta, asume, asimila, desafía su propio diseño para trascenderlo. Pero la trascendencia no viene desde el sujeto, por eso es trascendencia. La trascendencia viene de su zona abstracta, viene del inconsciente de ese diseño. Un inconsciente que reconoce fuera de la línea, fuera de la existencia, en la no existencia, un punto de vacío, de nada. Y lo que le falta es enlace. El gran faltante de la humanidad es enlace. Enlace a ese instante que me abre el tiempo en pasado, presente y futuro. Esa conexión, ese enlace, hace que yo tenga una conexión espiritual y pueda asumir la realidad. Si no, no tengo con qué asumir la realidad. Un planeta desafiado sin saber cómo gestionar la realidad es un planeta sin conexión espiritual, sin un enlace que le permita hacer una lectura de todo eso que se desborda, una lectura de todo eso que le está sobrando emocionalmente, esa incapacidad de procesar. Por eso el momento nos lleva a buscar algo que nos trascienda. Y claro, la solución está ahí, pero si no comprendes la espiritualidad, sin dogma, sin filosofía, sin bla, 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 sino una comprensión más de, ajá, reconocimiento, reconocimiento, ajá, ajá. Esa conexión genera un proceso físico, un proceso que se da en cuarentenas. Efectivamente, el proceso es en cuarentena. Este proceso físico y biológico de enlazar a ese origen fundante, de enlazar consciente e inconsciente, de enlazar con la finalidad que envuelve a la realidad, es un proceso que nació el 14 de octubre del 2012 y se empezó a contar por cuarentenas. 70 cuarentenas más tarde, 70 es lo que suma la palabra reset, siendo vista desde un modo frecuencial con nociones de espacio-tiempo. 70 cuarentenas más tarde, hay todo un planeta en reset. ¿Qué tal? Llevando a cada ciudadano común a que asuma su propio vehículo, su propia experiencia, su propio desafío, lo integre y desafíe su propio diseño que cree que su origen está en el pasado, que le está faltando algo y si es que me falta es porque el otro es culpable. Esa activación
de ese proceso de 4 pasos, donde asumo, asimilo, desafío y decido. Decido. Aunque la realidad es la que al final lanza la decisión. La realidad lanza un escenario para ver en juego qué estoy dispuesto a asumir. Estoy dispuesto a asumir mi realidad lineal, mi vida lineal, o mi realidad que desde lo no lineal proyecta una realidad. Esos pasos les he venido diciendo desde los encuentros anteriores. Es un proceso físico que hace un enlace a ese origen, a ese máximo futuro. Sobre ese enlace, el reconocimiento de los patrones que tengo activos en mi diseño particular. Porque si bien este diseño es genérico a toda la especie, hay datos que nos diferencian entre Marcela y Gloria. Son datos que nos distinguen, que nos diferencian, diferentes desafíos contextuales. Ese reconocimiento de los patrones individuales para luego ser desaprendidos y que puedan ser, mi diseño se pueda hacer una expansión con respuestas que estaban imposibilitadas por la repetición del mismo patrón. Ese proceso es un diálogo completo con la realidad, porque asumo la realidad de mi vivencia cotidiana, de mis desafíos domésticos, donde veo mi patrón de respuesta disfuncional, y ahí hago un proceso de asimilación, de integración. Cuando asimilo e integro mi doméstico, puedo asimilar e integrar lo que está un poquito más allá de lo doméstico. Y a través de ese proceso se va generando una actualización. Desaprendo lo viejo, emerge el futuro en el presente, expando mis posibilidades, hago un proceso de actualización. Pero ¿qué pasó con la civilización? Que no tuvo cómo hacer la actualización. La realidad se está actualizando y yo no sé qué hacer con ella. Entonces tengo que entrar a ese proceso de actualización para poder gestionar mi doméstico. Y desde mi gestión de lo doméstico se va actualizando esa realidad. Desde mi particular se alimenta ese global. Empiezo a hacer una administración con una lógica inversa. En lugar de esperar que afuera alguien me lo resuelva, empiezo a asumir y empiezo a integrar. Para poder justamente trascender ese desafío. Y esa sería, vamos a decir que una mirada espiritual donde la conciencia y la espiritualidad se juntan en un proceso físico, biológico, que deja al margen las teorías de los cocheros particulares. Ahora voy a descargar la... Ahora voy a poder leer acá. No puedo ver la presentación. El resto la puedo ver. ¿Sí? Tal vez algo en tu configuración. Sí, ok. Exacto, sobrevivir. Sobrevivir y adaptarse. Mira, la palabra adaptarse se requiere en este instante de todo el género humano una adaptación, le salga o no, te tienes que adaptar al escenario que se te ha propuesto. Pero esa adaptación, si esa adaptación sigue gestionada desde una visión lineal,
tiene un alcance muy corto. De hecho, ya hemos estado viviendo en una civilización que se adapta desde la linealidad. No es lo mismo la adaptación lineal que este enlace no lineal hace una adaptación anticipatoria, porque lo que despierta son recursos de anticipación. No es lo mismo adaptarme a que se me derramó agua en todo el piso y me toca adaptarme, tengo que secarlo. A hacer una adaptación que viene desde una anticipación donde alcanzo a ver que si piso ahí voy a virar el balde, se va a regar el agua y voy a tener que secar. ¿Sí? Son anticipaciones que la adaptación y la anticipación harían de una cualidad, un atributo, que si tengo que hacer una combinación de esas dos palabras, sería una adaptación, que sería la fusión de la adaptación con la anticipación. Esa adaptación sucede si y solo si hay una conexión entre consciente e inconsciente. Si hay un enlace que habilita atributos no lineales, atributos por encima del consciente concreto de cualquier carruaje. ¿Qué quiere decir que la realidad va a ser aprovechamiento? Esa está muy buena pregunta. Mira, cuando asumimos que estar teniendo experiencias dentro de un espacio-tiempo, cuando asumimos que esa vida es todo lo que hay, esa vida está desconectada de la realidad. En el encuentro 3 hacía un ejemplo en el que te decía, mira, juguemos como en la escuelita, donde vamos a tener diferentes conjuntos. Vamos a tener el conjunto de la realidad, vamos a tener el conjunto de la vida y vamos a tener la experiencia humana. Y vamos a organizarlos desde lo más universal hacia lo más específico. Y lo universal sería el conjunto de la realidad. Luego está la vida y luego la experiencia humana particular, específica. Entonces, ¿qué pasa cuando humano específico solo está enfocado en la vida? Le va a sobrar la muerte. Porque vida y muerte es esa noción polarizada con la cual se gestiona todo lo concreto. Esa zona roja de 4 a 1 es una construcción polarizada. Por eso hablaba de bueno buenísimo, dejando en la trastienda a malo malísimo. Esa vida, que es un aspecto polarizado que junto a la muerte o no vida, conforman parte del conjunto de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que entra un potencial nuevo en este sistema solar planetario, donde estuvimos escuchando todo el tiempo las llamaradas solares. Eran potenciales que el Sol emisor estaba enviando y Tierra receptor estaban gestionando esa comunicación Sol-Tierra. En la mitad, el humano pegado a Tierra por esa posición relativa, no tenía su cuerpo físico preparado para la recepción de esos potenciales sistémicos. Potenciales que entran sí o sí, porque trascienden al muñequito azul, porque trascienden a la civilización y aún a la especie. Si la especie humana no enciende su atributo de comunicación consciente e inconsciente, es un muñequito
que no le está dando aprovechamiento a esa tecnología de conciencia. Si no le da aprovechamiento el muñequito por estar pensando en su vida polarizada de me gusta esto, no me gusta lo de acá, tranqui, la realidad sabe qué hacer con el muñequito. Hace aprovechamiento, se va a un reciclado de tierra, de todos los elementos, regresan. Está de moda lo reciclable, ¿verdad? Pues está de moda por eso, porque el muñequito y todos los elementos concretos, estuve todo el tiempo conectada a lo concreto, ¿verdad? Pues lo concreto se recicla. Pasajero se va a reservorio de esencia. La realidad sabe qué hacer con cada parte. La que no sabe qué hacer con cada parte soy yo. Porque no me veo participando, no me veo decidiendo asumir esa realidad, gestionando desde un enlace que no tenga nada que ver con lo concreto, si es un enlace abstracto. La espiritualidad es abstracción. Que se necesitan criterios a los cuales llamo axiomas, son leyes universales. Si yo suelto algo, la gravedad va a hacer que se caiga. Si yo veo un átomo, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de vacío, ya está. Todo lo concreto está compuesto de vacío. Si tomo axiomas universales, y desde esa universalidad organizo y ordeno mi diseño particular genérico, ese enriquecimiento de mi diseño particular genérico es un aporte a la conciencia impersonal. Entonces, llegué a vivir no solo a consumir experiencias, llegué a generar conciencia. El humano en su vida lineal consume y consume y consume experiencias sin finalidad, sin para qué. Digamos que no está mal, porque aquí se perdió el propósito, porque el propósito se quedó fuera de la existencia. Porque el propósito, la finalidad, están presentes cuando hay nada. Es decir, que este humano sin finalidad espacio-temporal, yo sé que tiene la finalidad de hacer el pan más rico, ya está, pero sin finalidad espacio-temporal, ese humano sin finalidad solo es consumidor de experiencias, no genera conciencia de su experiencia. Y en este punto, si van a partir, si han pasado a no vida tantas personas conocidas o desconocidas, el hacer que su partida no sea en vano es total responsabilidad del que tiene el privilegio de quedarse. ¿Estoy en condición de asumir ese privilegio de quedarme? Eso implica asumir la finalidad espacio-temporal. Porque si no soy solo un consumidor de existencia y no soy un generador de conciencia. Entonces, a cada humano que conozcas y que no conozcas, que ha tenido que pasar a no vivo, podemos hacer que su partida no sea en vano. Está contribuyendo con retornar sus elementos al rango que alcanzó a ver. Solo vio lo concreto, retorna sus elementos a lo concreto y esa esencia que estaba siendo portada por ese carruaje regresa a la realidad. Fue la única forma que alcanzó a enlazar la realidad. Tú tienes otra, aprovéchala. Pero eso implica asumir en tu cuerpo la decisión de un enlace entre consciente e inconsciente. Y a partir de ese enlace, gestionar tu vida doméstica. Ver dónde te saltan patrones de repetición del pasado
para poder desaprenderlos. Si no estás en el mismo rango del otro, del que se va. Y es solo cuestión de tiempo. Preguntas. ¿Pude contestar qué quiere decir que la realidad va a ser aprovechamiento, Susquita? ¿Preguntas? Ok. Yo sí tengo preguntas para ustedes. ¿Tenían esa noción de que la espiritualidad es más? Mira que lo pongo a nivel de transacción de datos. Es una transacción, es un enlace, porque una de las grandes distorsiones que noto que sucede en esa gestión del desafío es ante esa experiencia de necesidad que es muy normal al ser humano. Vamos a necesitar, es normal necesitar. Es normal que mis emociones se desestabilicen cuando veo que esa necesidad no sé cómo se va a cubrir de la forma que sea esa necesidad. Cuando veo que no se cubre, entro en mi patrón repetitivo de gestión de desafío. Y en esa gestión, lo único que se me ocurre es alzar mis ojos al cielo, colocarle un nombre a ese receptor de mi comunicación y lanzarle mi carta de pedidos. Esa forma de transaccionar tu necesidad es totalmente disfuncional, totalmente disfuncional. Quizás es uno de los factores que nos tiene en esta situación. ¿Y por qué es así? Porque cuando yo transacciono mi necesidad bajo ese mecanismo, estoy colocando a ese punto fundante de la existencia como como otro muñequito azul. Un muñequito azul invisible, pero muñequito azul, porque lo trato como un alguien. Porque le pido que me escucha, cuando para escuchar hay que ser concreto. Cuando le pido que me llene, siguiendo colocando el énfasis en lo concreto. Lo trato como un alguien. Lo trato como alguien de rango 1, 2, 3, 4. Lo trato como muñequito azul. Y no existe, es vacío, es nada. Y cuando le entrego mi paquete de necesidades, estoy validando toda esta línea. Defino que esta es la realidad y paso por alto que la realidad se funda. Esta es consecuencia. Sigo validando la consecuencia, enfocada en la consecuencia, porque no he comprendido lo que es la necesidad. No comprendo que la necesidad es un potencial en desarrollo. Sin necesidad no existo. Así es que cuando pides que te quiten la necesidad, estás pidiendo que te lleven al equipo de no vida. ¿Qué te parece? Yo no sé si eso era lo que querías hacer, pero si existes, la necesidad es parte de la ecuación. Y si estás queriendo que te saquen la necesidad, estás pidiendo que te lleven al equipo de la no vida. Y en tu cartita le estás diciendo que no quieres estar en ese equipo, o sea, estás cucú total. Lanzar la carta de pedidos puede tener diferentes nombres, Isabel. La verdad que me va dando igual la etiqueta que le pongan. El tipo de transacción es la misma. Yo veo estructura. Los nombres me da igual. Puede ser rezar, o puede ser el curso de manifestación, o puede ser el curso de los milagros, o puede ser
el curso del tablero del tesoro, puede ser el curso que le pongan nombre, es exactamente igual. El tipo de mecánica. Yo les estoy presentando la mecánica, ustedes vean si están asumiendo esa mecánica, y si están asumiendo esa mecánica, pues asúmanlo, asimílenlo, desafíenlo, y generen conciencia en lugar de solo consumir experiencia. Sin necesidad no existo. Cuando pido que me quiten la necesidad, estoy pidiendo que me pongan en el equipo de no vida. Necesidad es un potencial en desarrollo. Yo nazco, aparezco en la existencia y necesito hablar. Desarrollé el potencial, aprendí a hablar. Solo hablo español y necesito hablar inglés. Necesito hablar inglés, desarrollo el potencial y ya hablo inglés. Necesito sumar, desarrollo el potencial y ya sé sumar. La necesidad es el motor del desarrollo. Sin necesidad no existe evolución. Así que cuando estoy queriendo que me quiten la necesidad, estoy diciendo que me pasen al equipo de los no vivos. Lo que pasa es que lo que pides en tu mecanismo es no asumir, es no madurar. Entonces sí, sácame este rollito que tengo aquí porque no sé cómo se gestiona esto, no sé cómo hacer para que me llueva maná. Entonces te lanzo mi carta de peticiones y tú resuélveme la necesidad. Entonces no paso a la acción de desarrollar en lo concreto. Ahora sí, tanto les gusta lo concreto, perfecto. A lo concreto se baja con acciones. Enlazo en lo abstracto y bajo con acciones. Entonces, esa combinación abstracto-concreto es saber para qué sirve cada aspecto. No puede ser que yo quiera escuchar una melodía de piano con mi paladar y que quiera probar el vino con mi oído. No me va a salir. Porque cada aspecto se gestiona desde una fase tuya, desde un rango tuyo. Exactamente, dice. Por medio de la carta se deriva la necesidad a la nada. Básicamente estás evadiendo la necesidad. Por supuesto, es evasión total. Evasión total. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué sí es funcional? Asumir. ¿Qué significa asumir? A ver. Soy un muñequito azul y un enlace abstracto. Pero en mi muñequito azul, al ver esa realidad desbordante, yo me siento triste, asustada, molesta, enojada, con incertidumbre. Empiezo a hacer un chequeo, como un escaneo. Ok, así me siento. Si tu carta va a decir me siento, ¿cómo me siento? Ya está. Ya vi cómo me siento, ya vi de qué van mis caballos. Y el cochero, wow, me está diciendo que de esta no vamos a salir y que la vida nunca va a volver a ser igual. Que no sea igual me parece genial, que va a ser peor. Y como va a ser peor, yo no sé cómo voy a sobrevivir. Y mi cachero me manda todas las historias que me manda, ¿ok? Entonces yo veo, me doy cuenta, tomo conciencia, reconozco, asumo que eso me está diciendo mi cochero. Entonces mi pasajero empieza a asumir a sus caballos y a asumir a su cochero. Es lo que hay. Ya lo vi. Esa exposición, eso que veo, eso que me queda a la vista, al ser visto, empieza un proceso de desintegración. Porque esa es tu percepción concreta. Ya está. Pero ahora sabes que eso concreto no es todo lo que hay. Eso concreto tiene un montón que no ves, la zona amarilla. Entonces, como esto que yo veo que está aquí, que lo descargué,
no me lo niego, ahí está. Esto que veo es mi percepción particular del muñequito azul, pero tranqui, eso no es todo lo que hay. Todo lo que hay es mucho más que esto. Entonces, lo dejo que se combustione, que se desintegre. Lo saco de mi sistema 4, lo pongo a la vista, lo descargo. No se queda aquí revoloteando, lo pongo afuera, lo descargo. Lo descargo, sé que es más la zona amarilla que esto, y al ser visto desde la esencia, tranqui, tranqui. No se puede solucionar nada desde dentro del sistema donde surgió el conflicto. Quiero retroceder con las preguntas que están interesantes. ¿Cómo gestiono las emociones que llamamos negativas para integrarlas, entenderlas y trascenderlas? Ok. Las emociones son rango 2. Las emociones se experimentan, se sienten en tu cuerpo físico. Yo diría que darle un espacio al dejar que ese movimiento químico en tu cuerpo vaya haciendo un barrido que se descarga naturalmente por tu cuerpo. No es evitando, es todo un inteligenciado de emoción. En realidad eso es. Llegar a ese punto va a requerir de que gestiones un rango secuenciado, que es parte de acompañamientos que hago, pero estoy intentando responderte de una forma más simple posible, pero es dándole espacio en tu cuerpo. Experimentarlas, pero con el pasajero presente. No significa que me voy a arrinconar y a dejar que el llanto me despedace, ahí hay un pasajero ausente. Realmente necesitas habilitar un recurso. Estos espacios de conferencia son espacios donde transmito criterios. En estos espacios no es posible transferir una habilidad. Son dos cosas distintas. Los espacios grupales son espacios de transmisión. Si requiero habilitar un músculo, si requieren una transferencia de habilidad, son espacios gestionados en uno a uno y en un marco de un proceso. Bienvenido si deseas hacerme ese tipo de consultas por interno para darte una ruta de proceso o una propuesta de proceso. Marisela, lanzar la carta de pedido sería igual a visualizar futuros potenciales como en una meditación, totalmente lo mismo. Porque para que tengas una noción de qué es lo que hace una imagen, cómo el muñequito azul procesa una imagen, la imagen es como el condimento fundamental de la construcción de una identidad, ese rango 4. Cuando se constituye un país, imagínense a nuestros próceres, vámonos al pasado para verle la estructura lógica, ellos diseñan una bandera, construyen un himno, ponen un escudo, elementos patrios, para crear luego una identidad nacional. Se le da a la identidad ese elemento con el cual asociarse y darle al pasajero un rol. Esa construcción se lo hace desde la imagen, de una mezcla visual, auditiva, kinestésica, que se sienta y eso crea un futuro potencial. Eso es darle vuelta a una identidad viciada. Es lo mismo. Es lo mismo. Es el querer llenar la necesidad de esa misma noción de faltante del diseño. Es lo mismo. Si no puedo estar solo en el ahora, como uno presente, pasado y futuro. No me queda muy clara tu pregunta, porque, a ver, si no...
Si no puedo estar solo en el ahora. Como uno, mira, el ahora, mi cuerpo solo tiene una posibilidad físicamente. Solo puedo estar en el presente. Solo puedo estar en el ahora. En este ahora, en este presente en el cual estoy, cuando yo tengo un desafío, el desafío hace un colapso del pasado en el presente. Tranqui, eso te sale natural. El cuerpo físicamente solo puede estar en el presente. El estímulo que te trae el contexto, el estímulo que te trae la realidad a desafiarte, hace un colapso del pasado en el presente. Por eso se activa un mecanismo de repetición, un patrón de repetición. De tal forma que en el futuro yo voy a hacer una proyección de este mismo pasado si no lo asimilo, si no lo integro. Pero asimilación e integración se hacen por proceso que tiene como requisito previo el enlace al instante, al enlace al futuro. ¿Sí? Entonces, no hay forma de que no pueda. Físicamente la herramienta es el cuerpo y el desafío. Son dos elementos para hacer actualización. Obviamente, el que se te transfiera la habilidad, el recurso de, yo lo llamo desaprendizaje y desidentificación en el caso del pasajero. Lanzar la carta de pedidos es rezar, es uno de los nombres. El uno no es mejor que el otro, son la misma forma, la misma mecánica de gestionar la realidad. Sí, es una forma de evadir el desafío. Dicen que me enojo, que me da risa cuando te enojas porque no te comprenden. Yo no creo que no me comprendan, me enoja esa forma de gestionar. Sí, me enoja, lo asumo. Mi doble es igual. ¿Igual a qué? No me queda clara, Jacqueline. Mi doble es igual. ¿Igual a qué? No sé a qué me dices. Exactamente, generar conciencia entonces sería empezar a administrar los recursos que tengo. No, señora, hay una distorsión. Justamente, cuando vives de forma lineal, tú crees que tienes recursos. Desde esa percepción, esa es la noción que tiene alguien que solo tiene enlaces lineales. Cuando tienes lineales y no lineales, tú eres recurso de la realidad. No es lo mismo. La realidad te administra a ti. No es lo mismo, es exactamente al revés. Otra forma sería ver la necesidad y preguntarnos ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo asumo? ¿Cómo lo gestiono? Claro, una forma de ver la necesidad, si ya lo asumes como un potencial en desarrollo, la pregunta que calza es, ¿la finalidad de esta experiencia dónde está la necesidad presente? Cuando parto desde la finalidad, desde el para qué, ya acompaño la necesidad desde otra forma. A mayor necesidad, mayor potencial a ser asumido y desarrollado. Solo es estar presente en el momento. Mira, el cuerpo está solo presente en el momento, correctísimo. No hay otra para el cuerpo. Pero cocheros y caballos se ven estimulados por todos los enlaces que tienen del pasado. En especial si no tienes un enlace al instante, porque es lo único que está viciado. Cuando tienes enlace, toda esa zona amarilla empieza a alimentar de un nuevo potencial a la zona roja y se habilita otra posibilidad. Pero si no, el cuerpo está en el presente y toda la interpretación asociativa hace colapso y te mantiene en esa forma de repetición. Asumir es aceptar conscientemente. Asumir es aceptar conscientemente. Primero, asumir es reconocer. En mi canal de Instagram hay un conjunto de videos. No sé si están en Marcela Reset o en Reseteándote.
Está en un conjunto de videos sobre los patrones reactivos. Ahí doy una contestación súper clara en ese conjunto de videos sobre lo que es asumir. Yo no puedo asumir lo que no he reconocido. Reconocer significa dirigir mi mirada, atender ese contexto pasado donde están todos mis datos. Una vez que lo atiendo, puedo reconocer la estructura de mis patrones y eso me permite asumirlos. Para que cuando venga un desafío, asumo que está el patrón activo porque lo reconozco, lo veo. Sin ese asumir, sin ese proceso de asimilación, no puedo entrar en el desafío del patrón. El desafío es a la mecánica de cómo respondo. Entonces, el asumir, eso que llamas aceptar conscientemente, Gloria, yo lo llamo reconocer. Sí, porque, mira, tal vez yo no acepte que soy de un modo, pero reconozco que soy así. Entonces, cuando reconozco que me opera eso, que lo acepte o no lo acepte, el aceptar lo veo como después del reconocimiento. Primero tengo que reconocer. El agua es mojada, eso lo reconozco. Si lo aceptas o no me va dando igual, pero es mojada. Un reconocimiento a la naturaleza del elemento. ¿Qué nos estaría diciendo la realidad con lo que nos está pasando como país ante la gestión de la emergencia? ¿Qué elemento podríamos integrar en estos hechos? A ver, lo vengo diciendo desde el video 1 y mi motor, y creo que es en realidad uno de mis más grandes motores hacer esto. La verdad que eso de hablarle a un video, a sacar estos lives, no es algo que me fascina. Pero cuando empezaron a darse las cosas, todo lo que el carruaje estaba quedó en segundo plano y asumí lo que entiendo como espiritualidad, un compromiso con la realidad. Para mí eso es la espiritualidad, un compromiso con la realidad. ¿Y qué tenemos que ver? Primero que se nos quedó corta todo el sistema y técnicamente eso tiene que suceder. El ver que no hay sistema que pueda contener tu necesidad, porque la necesidad está para que tú desarrolles un potencial, no para que otro te la venga a cubrir. O sea, lo que no le pido al rezo, le pido al gobierno. Es como lo mismo. Por eso decía que no tiene nada que ver con el rezo, tiene que ver con la mecánica con la que opero. Asumir que la necesidad es un potencial a desarrollar en ti. Por eso cada quien tiene que asumir la responsabilidad de su cuidado. Tendrías que darme coordenadas específicas de lo que tú estás viendo en la realidad. Yo voy a hacer elementos pequeños. Esas partidas, de hecho ya lo dije hace un momento, el asumir la partida, asumir ese paso a la no vida de muchos. Ellos ya hicieron su papel, hay que ver si lo estamos haciendo nosotros. Asumir que su partida es justamente una invitación para cada uno de nosotros. Asumir que el quedarnos tiene una finalidad. Y ya no se trata de consumir experiencia. Hay muchas asociaciones de que en Guayaquil la gente en la calle que le piden que como que aquí la queremos pasar bien y hacemos del momento una vacación más. Yo voy a decir que ese es un reflejo de la humanidad, que está consumiendo experiencia y no generando conciencia. Ya está. Que en el Ecuador se va a ver clarito y en Guayaquil 4, el pasajero del cochero, que se va a quedar extremadamente claro, pues sí. Y esa fue mi parte de compromiso con la realidad, esa espiritualidad.
El ver en coordenadas técnicas, lo vengo diciendo desde el día 1. Aquí el de desafío de Ecuador es alto. Y el de Guayaquil dentro de Ecuador, alto. Entonces, eso me permite anticiparme. Pero la anticipación es un atributo que va de la mano de la conciencia. Es decir, que si tengo ciertos criterios para anticiparme, aunque sea un poquitito, y no me pongo en esta cámara a decir, a dar elementos, coordenadas, que a veces pueden quedar como, no alcanzo a captar todo lo que dice. Sí, hay 7 años de desarrollo detrás de lo que digo. No es un, ¿qué papelito escribo? ¿Y qué lucecita prendo? No va por ahí. Es una comprensión. Y estos encuentros que seguirán dándose los días jueves, van por esa vía. Van por esa vía. Hablar con mi doble es igual a evadir el desafío. Totalmente. Totalmente. No porque hablar con tu doble está mal, pero, o sea, yo me pregunto, ¿para qué me sirve hablar con Marcela? Yo necesito conversar con la realidad, si no me quedo sobrante yo estoy desconectada de la realidad porque solo me quedo conversando con Marcela, sigue siendo mi mundito con Marcela. De mí conmigo, de mí conmigo, de mí conmigo, y me quedo desconectada de todo. Cuando dice doble, es otra forma de decirle personaje, identidad. A eso se refiere con doble. Entonces, si estoy diciendo que lo espiritual justamente es un compromiso con la realidad, trasciende al mí. Es lo que trato de decir, me trasciende y salgo en la cámara a hacerlo y ya está. Alfonso, no sé tú cómo, ¿a qué se refiere? Amigos, gracias a todos. Okay. ¿Cómo saco algo de mi sistema 4 derivándolo? Mira, justo no es sacarlo, por eso es integrarlo. Yo voy a decir que lo dejas a la vista. En tu sistema 4, lo que le da los componentes de ese sistema 4 van a ser todo el conjunto de emociones que experimentas ante una situación y todo el diálogo interno que tiene el cochero con respecto a esa situación. Yo voy a poner muy al final la participación de ese cuarto personaje, porque en función de estos datos de los caballos y del cochero, el personaje va a hacer algo. Por decir, si tengo un personaje 4 con un rol de víctima, con un guión de víctima, su argumento va a ser de víctima y su sentir y sus emociones van a ser de víctima. Es decir, que a través de lo que veo como datos emocionales y neurológicos de diálogo interno, esos dos componentes me van a empezar a dejar a la vista cuando tenga mayor ángulo de mirada al personaje. Yo de plano me enfocaría en 2 y 3, en las emociones y en el diálogo interno. Supongo que te he podido responder, Alfonso, pero eso es un tema de proceso, ¿eh? El poder tener claro mi patrón de respuesta, para poder sacar, tú lo dices, ese sacar, yo digo dejarlo a la vista, ese contenido emocional y de diálogo interno y muy al final del personaje, ese dejarlo a la vista es lo que hace ese proceso. Verónica dice, yo creo que ese sistema de cubrir la necesidad desde afuera ya no funciona en la evolución, ya no quedarnos en el consumismo, ser la respuesta a la propia realidad. Sí, solo voy a añadir algo, Verónica, porque cuando yo hablo de consumismo, no hablo del consumismo en sí,
de los elementos concretos. Yo hablo del consumismo, de consumir una experiencia, consumir el paso de un vehículo por el tiempo solamente para vivir. Ese es el mayor consumismo, pasar por la vida, pasando por la vida, sin conciencia de lo que es la vida. Como 52, ¿cuál sería el desafío? Cuando dicen 52, se refieren a México, ese es su código telefónico. El desafío es ese, en realidad me lo deberías contar todo a mí, pero yo te voy a hacer una lectura de la estructura, a lo que me invita, en especial porque en México estuve un par de veces haciendo un encuentro y les agradezco de antemano a todo el grupo que se unió desde México. Mil gracias por estar aquí, un gusto volvernos a ver después de tiempo. Como 52, ¿cuál es el desafío? 5, el administrador. ¿Cómo administro mi circuito emocional? Me quieren allá otra vez, con gusto cuando pase todo esto. 5 es el administrador. ¿Cómo administro mi circuito emocional? ¿Cómo administro esos caballos de me gusta y no me gusta? Es que a mí me gusta escribir la cartita de pedido para que se me solucione y no asumir. No me gusta asumir un proceso de mirar hacia adentro, porque el 5 en distorsión busca afuera que se lo solucionen. El 5 funcional, el 5 con un para qué, mira adentro. Se autorreferencia, se autochequea, se autogestiona, se autoacompaña. Eso haría de esa administración una gestión funcional de mi emoción. Okay. Y bueno, vamos llegando al cierre. Para el día sábado voy a hacer una invitación a meditación. Todavía estoy dudosa, quería hacerlo por por un Facebook Live. Estoy con esa intención, pero el soporte técnico me dice que si escuchan esa canción al aire o la pongo, es posible que Facebook me bloquee porque tiene registro. Es verdad que tiene registro. Así es que va a ser por Zoom. 52 sería movimiento. Mira, 52 tiene en el aspecto 2 el reino vegetal, es más asimilación, no es movimiento. O cuando hablamos de movimiento, un movimiento, si es que diferencias movimiento de desplazamiento, movimiento no es desplazamiento, es un movimiento interno. Tiene que ver con la asimilación. 52 tiene que ver con la administración de la asimilación. Muchísimas gracias, más claro me queda todo. Muchísimas gracias a todos ustedes, su presencia, su participación. Nos hemos pasado con 17 minutos. Una vez más, nos vemos el próximo jueves en la medida de lo posible, si la realidad lo permite. Gracias.